En estos momentos en los cuales iniciamos nuestra programación de hoy, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, quien, por la bondad de nuestro Padre Celestial, vamos a estar compartiendo este tema que Él nos ha inspirado. Quiero hacer constar que para hoy tenía otro título, otro tema preparado, pero ayer al mediodía, trabajando en el terreno, mientras estaba limpiando los yuyos, me vino este pensamiento de poder preparar el tema de hoy: dos espíritus, esperando que sea de bendición para cuantos todavía dudan en cuanto a la existencia del verdadero espíritu o la existencia del otro espíritu, el espíritu falso. Como es habitual, vamos a iniciar nuestra programación orando. Me voy a postrar para tener la oración, invitándote también para que tú puedas hacerlo si sientes deseos de unirte en esta misma oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita bondad me permites, Padre, poder iniciar este tema de hoy. Se han podido subsanar los errores técnicos que aparecían y te pido que tú me des discernimiento, fluidez de palabra, tu espíritu, tu ruach, para que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Como hemos mencionado ya en otros temas anteriores, desde la entrada del pecado hay dos clases de personas. ¿Lo recuerdan? Solamente hay dos clases de personas: obedientes o desobedientes, simientes de uno o simiente de otro. Así lo hallamos, para recordar una vez más, en Génesis capítulo 3, verso 15, que leemos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente. La serpiente fue usada por Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, como llamamos en Apocalipsis capítulo 12, y la mujer representa a Yahshua. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, Yahshua te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los hijos de la mujer, Yahshua. Los hijos de la serpiente, Satanás. Dos simientes, obedientes o desobedientes. O somos de una simiente o somos de la otra simiente. En definitiva, del mismo modo que hay solamente dos clases de personas, también hay dos espíritus que definen las características de cada grupo de personas. Entendemos, hermano y hermana, el espíritu de Elohim, que viene siempre por medio del Hijo, y el espíritu de Satanás. Dos clases de personas, dos clases de espíritu. Lo vemos en la historia de Caín y Abel en el capítulo 4. Dos personas, hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, dos personas, dos hermanos con diferentes espíritus. Caín y Abel. Caín era del espíritu del maligno. Caín no quería obedecer las leyes dadas a Adán y Eva en cuanto las ofrendas por los sacrificios y por los pecados. Y Abel era obediente. ¿Quién mató a quién?
¿quién quitó la vida a quién? El que tenía el espíritu del maligno, Caín. Caín mató a aquel que tenía el espíritu del Hijo, y por tal razón, por tener el espíritu del Hijo, era obediente. Vemos también la diferencia entre las dos clases de espíritu antes del diluvio. En Génesis capítulo 6 nos dice la maldad de los hombres. Los hijos de Elohim tenían el espíritu del Hijo, eran obedientes. Las hijas de los hombres, espíritu del maligno. La unión de ambos, lo santo mezclado con lo mundano, la mezcla con un yugo desigual, produjo o trajo las consecuencias del diluvio, tal como lo hallamos en Génesis, repito, capítulo 6. Tenemos también, hermano y hermana, la triste experiencia de Israel cuando salió de Egipto. Dos clases de personas, dos clases de espíritu. Y en Cades Barnea, en las mismas puertas de la entrada a la tierra prometida, en el mismo borde de entrar, en la misma frontera, en las mismas puertas para acceder a esa tierra prometida, solo dos de aquellos más de 600.000 hombres de a pie que salieron de Egipto, solo dos tenían el espíritu de Yahweh, el espíritu de Elohim en sus corazones. El resto murmuró, despreciaron las promesas y de vuelta al desierto. Espíritu del maligno. Solo Josué y Caleb, solo dos, se mantuvieron íntegros porque tenían el verdadero espíritu. Tenían el espíritu del Hijo. ¿Entendemos? Y hay tres versos que vamos a analizar ahora para que podamos entender qué espíritu es el que nos está dirigiendo a cuantos están viendo el programa hoy o posteriormente cuando lo podamos subir a nuestro canal de YouTube. Tres pasajes muy importantes para poder discernir qué espíritu estamos adorando. El primero de ellos lo hallamos en Génesis capítulo 1, verso 2. Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Los trinitarios, los que creen en un tercer Dios, dicen, ¿ves? El Espíritu Santo, ese es el tercer Dios. Pero la Escritura no me dice nada en cuanto a eso. La Escritura me dice, y el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, no es una persona. Y para poder entender el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Elohim, yo debo entender quién fue el autor material de la creación. Porque si decimos que ese era el tercer Dios, entonces la creación tuvo lugar por ese tercer Dios, y en la Escritura no me dice nada de un tercer Dios, ni mucho menos de un creador que no fuera el Hijo. El Hijo fue el autor material de la creación, tal como lo hallamos en toda la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. El Hijo fue el autor material de la creación, y el Hijo tenía el Espíritu del Padre. El Hijo podía haber estado en el cielo, en su lugar, en su trono, junto al Padre. Y desde el cielo
su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Por medio de qué? De su palabra, de su poder, de su espíritu. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos otros pasajes que nos van a ayudar a clarificar. Salmos 139. Es una oración, un salmo de David. Y el verso 7 de Salmos 139 debemos oír y debemos entender lo que está diciendo David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿De quién está hablando? ¿De Yahweh? Del espíritu de Yahweh, no del espíritu de un tercer Dios llamado Espíritu Santo, hermano y hermana. Para nada. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Entendemos? Está dirigiéndose a Yahweh y le está diciendo David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque a través de su espíritu está en todas partes. Ese es el poder que tiene el Padre y el Hijo. ¿Entendemos? Veamos Isaías capítulo 44. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca del Padre y del Hijo, y del Espíritu del Hijo, como también del Espíritu del Padre. Pero yo estoy intentando resumir, porque es un tema de aproximadamente 55 minutos, y lo mucho cansa, pero lo poco puede ser agradable y de bendición. Isaías capítulo 44, verso 3. Está hablando Yahweh por mediación del profeta Isaías. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El mismo Yahweh, a través del profeta Isaías, está diciendo: mi espíritu. Mi espíritu. No el espíritu de un tercer Dios, no, hermano. Mi espíritu. Mi espíritu es el espíritu de Yahweh, el espíritu del Hijo. Tú tienes tu propio espíritu, como yo tengo mi propio espíritu. Y es lo que define lo que somos. Pero no somos dos Ernesto Farga, ni somos dos fulanito de tal. Somos uno. ¿Por qué? Porque el espíritu no es persona. Fácil de entender, pero para muchos difícil de comprender que hayan estado engañados. La escritura es bien clara, amigo y amiga que me escuchas. Los entendidos entenderán, comprenderán y resplandecerán. Los no entendidos seguirán estando engañados. A mí me sorprende mucho ver la actitud tan laodicense de quienes presumen conocer, defienden la Trinidad, defienden la creencia de tres dioses en uno, es decir, tres dioses coeternos, cuando en realidad no es así. El Hijo en un momento dado salió del seno del Padre, pero no hay la evidencia bíblica de que haya otro tercer Dios u otro personaje además del Padre y del Hijo. Y me cuesta pensar y aceptar que muchos de los que están negando la verdadera deidad y que están siguiendo con esa creencia trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo,
no puedan discernir que al creer en esa misma Trinidad, es la misma creencia que cree el mundo. El mundo cree en la Trinidad. Ateos y no ateos creen en 3 dioses. El mundo pentecostal cree en 3 dioses. La Iglesia Católica, la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la autora de esta imposición de 3 dioses en uno, es la que está engañando al mundo entero a través de estos engaños tan sutiles que han entrado en todas las iglesias cristianas. Y no puedo entender, no puedo aceptar cómo alguien que pretende ser pueblo pueda tener este mismo punto de común de doctrina con la Iglesia Católica, la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, pueda tener también punto en común de doctrina con los pentecostales y con el mundo en general. Y me cuesta entender que ellos no lo puedan entender de esa manera. Dice, no, es que la Trinidad nuestra es diferente a la Trinidad católica. Para nada. Sigue siendo Trinidad. Siguen siendo 3 dioses cuando la Biblia menciona solamente del Padre y del Hijo. Veamos otro pasaje en el cual hablan del Espíritu de Yahweh. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Yahweh, Elohim, está sobre mí. El Espíritu de Yahweh. Su carácter, su poder, su aliento, su fuerza, su motivación. Eso es el Espíritu. No es una tercera persona para nada, hermano y hermana, para nada. Veamos en el mismo libro de Isaías, capítulo 63, versos 10 al 14. Isaías 63, versos 10 al 14 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Yahweh fue enojado por la actitud rebelde del pueblo de Israel, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién peleó contra Israel? ¿El Espíritu Santo? ¿O el ángel de Yahweh? Yahshua, quien era el Yahweh en el Viejo Testamento. Verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Quién caminaba en medio de Israel? El Hijo. El Hijo iba en la nube, y el Hijo iba en la columna, y el Hijo era la roca. El Hijo era todo, hermano y hermana. Para nada un tercer Dios en el Viejo Testamento, y mucho menos un tercer Dios en el Nuevo, porque no puede haber contradicción, amigo y amiga. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y sigue diciendo el verso 14: el Espíritu de Yahweh los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién condujo a Israel por el desierto? No me digan que fue el Espíritu Santo, el tercer Dios.
porque la Escritura me indica que el que iba en la columna y en la nube era el mismo Yahshua. La roca era Yahshua. Y por lo tanto, quien habló con Moisés en la morada, en el santuario, era el mismo Yahshua, el Yahweh del Viejo Testamento, ya que al Padre, por causa del pecado, no puede comunicarse con el pecador, y hace falta un abogado, un mediador que una al Padre con nosotros. Por eso que en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 51, verso 12, dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién dijo estas palabras? ¿El Espíritu Santo? No, el Hijo. La voz audible del Padre. El Verbo, la palabra del Viejo Testamento. Él dijo: yo soy vuestro consolador. Como decimos en España, más claro, agua. No hay un tercer Dios, mi querido hermano y hermana, para nada. No hay un tercer Dios. Y como vamos a demostrar posteriormente, hay una gran diferencia entre el carácter que tienen en su mayoría los que adoran al verdadero Espíritu Santo, al verdadero Espíritu del Hijo que proviene del Padre, una gran diferencia en términos generales con aquellos que tienen ese denominado tercer Dios, Espíritu Santo, que es el espíritu del mismo Satanás. Veamos Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dice así: os daré corazón nuevo. ¿Quién está hablando? Yahweh. El Hijo, Yahweh. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un espíritu nuevo, un poder nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, como dice a continuación, hermano y hermana. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El pueblo de Israel era duro de cerviz, incircuncisos de corazón. Que nosotros somos tan arrogantes y decimos: no, nosotros nada, nosotros somos buenísimos. Somos laodicenses, pero despreciamos el mensaje laodicense. Presumimos de lo que no conocemos, hermano y hermana. Elohim desea poner en ti y en mí lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Os daré corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón rebelde, el corazón duro de cerviz que no quiere aceptar la verdad, y os daré un corazón de carne. Nos quiere transformar, hermano y hermana. Quiere que muramos al viejo hombre para poder ser transformados en una nueva criatura. Hombre y mujer debemos morir a nuestras inclinaciones carnales, heredadas y cultivadas, para permitir la muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja mujer, para ser nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Verso 27 de Ezequiel capítulo 36. Está hablando Yahweh, el Hijo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
No está diciendo y pondré dentro de vosotros el espíritu del tercer Dios. No, no saquemos el texto de su contexto, hermano y hermana. Seamos humildes. No podemos tener nada en común, ni con el mundo, ni con los pentecostales, ni con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha hecho beber a todas las iglesias, a todas las naciones, del vino, del furor de su fornicación. Concretamente, el tema que estamos tocando hoy, la Trinidad. 3 dioses en uno. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Los trinitarios, en su mayoría, están despreciando los estatutos, están despreciando los preceptos que fueron dados al pueblo de Israel juntamente con la ley de los 10 mandamientos. Veamos Joel capítulo 2, verso 28. Un verso que posiblemente todos conozcamos de memoria o lo hayamos oído infinidad de ocasiones. Y después de esto derramaré mi espíritu. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Profetizarán. Los que tienen el verdadero espíritu están enseñando la verdad, cueste lo que cueste, arriesgando su vida, como lo vamos a ver al final, porque finalmente los trinitarios perseguirán y darán muerte a los no trinitarios. La historia se repite, como lo vamos a ver a continuación, hermano y hermana. Veamos también Ageo. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Su espíritu, repito, él podía estar en el cielo, en su trono junto al Padre, y desde allá su espíritu, que esa naturaleza es el misterio, no hay misterio aceptar la deidad de dos, Padre e Hijo. Esa misión, esa naturaleza que estando en el cielo pueda estar también en la tierra a través de su espíritu, esa naturaleza es el misterio que nuestra mente no puede llegar a comprender, hermano y hermana. Pero la deidad está compuesta del Padre y del Hijo, y todo lo que nos viene del Padre por medio del Hijo, nos viene por medio de su Espíritu. Él me redarguye, Él me motiva, Él me reprende, el Espíritu del Hijo, como lo vamos a estar viendo a continuación, hermano y hermana. Ageo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, verso 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Su poder, su presencia entre nosotros. Si no tenemos la presencia del verdadero Espíritu, o que proviene del Padre a través del Hijo, si no tenemos ese verdadero Espíritu, que es el Espíritu del mismo Hijo,
vamos a estar en poder del otro espíritu, del espíritu de Satanás. Porque mi mente o está con uno o está con otro. No podemos estar a medias. No puedo ir con un pie transitando por aquí, con el otro por allá, porque finalmente el camino será tan ancho que me inclinaré por lo más fácil. Y lo más fácil hoy es seguir siendo trinitario. Yo estoy convencido de que hay pastores que conocen la verdadera deidad del Padre y del Hijo. No menciono nombres. Hay pastores que guardan el sábado, que guardan el día de reposo, que dicen que la ley hay que guardarla. Hay pastores que saben que la deidad está compuesta simplemente por el Padre y por el Hijo. Pero unos, por temor a perder su salario, por temor a perder todos los privilegios que tienen mientras son asalariados, dependiendo de una asociación. Jubilados que tienen su propio ministerio, independientes que tienen su mismo ministerio, no aceptan o no quieren enseñar la verdadera deidad por temor a perder los diezmos y las ofrendas, por temor a quedarse solo, porque la verdadera deidad te hace quedar solo, y uno que está acostumbrado a viajar, a ir por aquí, a ir por allá, a recibir cientos de diezmos mensuales, no le va a gustar perder lo que está recibiendo ahora. Suculentos ingresos, engañando a los incautos, engañando a quienes le siguen. En el día de nuestro juicio final todo eso va a salir a luz, hermano y hermana. Pero el problema no es mío, el problema no es mío. El problema mío es vivir de acuerdo a la Escritura, y la Escritura me indica que solamente la deidad está compuesta por el Padre y por el Hijo, dos. Y que todo nos viene a través del Hijo por medio de su Espíritu, no el espíritu de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Para poder entender la definición de Espíritu Santo, yo debería entender en primer lugar qué significa la palabra Espíritu. Aliento, poder, fuerza, energía, mente. Y Santo significa apartado. El único ser que no cometió pecado fue el Hijo. En el Viejo Testamento, yo soy vuestro consolador. En el Nuevo Testamento, hecho hombre, Él fue santo. Y tenía el Espíritu del Padre, Espíritu Santo, Espíritu apartado del pecado. Por eso en Isaías pudo decir, como hemos leído antes, en el capítulo 51, verso 12, yo soy vuestro consolador. Otro punto, u otro verso conflictivo, que dicen los trinitarios y aceptan los trinitarios para seguir enseñando y aceptando la creencia de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Lo tenemos en las Buenas Nuevas de Mateo, capítulo 28, verso 19. La Reina Valera 1960, la versión católica más popular entre el mundo cristiano, cuando debiéramos tener Biblias traducidas del hebreo por hebreos, no por monjes católicos. En Mateo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí está la forma trinitaria. El bautismo debe ser hecho en el nombre de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué triste!
qué triste me da, qué tristeza siento cuando realmente toman un solo pasaje y se olvidan de más de 10 en los cuales todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Hijo. Veamos Marcos capítulo 16, verso 17. Tome nota, hermano y hermana, si usted siente deseo de estudiar este tema. Tome nota, Marcos 16, verso 17. Lucas capítulo 24, verso 47. Están hablando los dos evangelistas del mismo episodio, del bautismo. Ni Marcos ni Lucas mencionan la fórmula bautismal de 3. En mi nombre, está diciendo Yeshua, en mi nombre. Y en ese nombre, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en ese nombre, en el nombre de Yeshua, tenemos que los apóstoles bautizaron en su nombre. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 8, verso 16. El mismo capítulo 8, versos 37 y 38. Hechos 10, verso 48. Capítulo 16, verso 30. Capítulo 19, verso 5. Capítulo 22, verso 16. ¿Cuántos pasajes hay hablando acerca del bautismo del Hijo? Romanos 6, verso 3. Gálatas 3, verso 24. Primera de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, nos habla del bautismo en el nombre del Hijo, y era el Hijo quien condujo a Israel por el desierto. Más de 10 pasajes hablando que el bautismo debe ser hecho en el nombre del Hijo. Se olvidan de esos más de 10 y se aferran como un clavo ardiendo al único pasaje con relación al bautismo en el nombre de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para seguir aceptando e imponiendo el bautismo trinitario al estar siguiendo el espíritu de Satanás. ¿Entendemos? Es duro lo que estoy hablando. Posiblemente algunos se enojen. Bueno, Saúl Pablo escribió a los hermanos de Gálatas en el capítulo 4, verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La verdad sé que duele, hermano y hermana. La verdad duele sobre todo a los no convertidos, a los que son orgullosos. Porque el humilde acepta la reprensión, se pone a estudiar la Sagrada Escritura con oración, pide discernimiento para poder entender la verdad sobre el tema en cuestión y lo acepta. Y lo acepta. Pero los que no son humildes se rebelan. Les sale su viejo hombre o la vieja mujer. Les sale su viejo yo. ¿Por qué? Porque no han caído sobre la roca y no tienen el verdadero espíritu, sino el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. En el Nuevo Testamento también, en Juan capítulo 20, verso 22, hallamos lo siguiente. Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. ¿Y qué salió de él? Su espíritu. Cuando formó a Adán del polvo de la tierra, ¿tenía vida Adán? No. Lo formó, le dio la estructura, pero le faltaba que Adán tuviera vida.
¿Qué hizo para que Adán tuviera vida? Sopló. Y en el soplo iba su aliento. En el soplo iba su poder. ¿Para qué? Para poder vencer y vivir por toda la eternidad. Después, cuando Él resucita, sobre los discípulos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Ruach HaKodesh. Recibid el Espíritu de santidad. En ningún lugar aparece un tercer Dios, amigo y amiga que me escuchan. Veamos Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4. Viviendo en el Espíritu es el título del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí comenzamos ya a estudiar la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y lo que marca la diferencia es lo que dice Pablo en este pasaje que estamos leyendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? ¿Quiénes son los que siguen participando de las fiestas del mundo? ¿Quiénes son los que siguen celebrando las fiestas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana? Año Nuevo, Navidad, día de no sé qué, día de los demás. Mientras están celebrando las fiestas paganas, están despreciando las fiestas solemnes. Y Saúl, en esta carta a los romanos, en el capítulo 8, está marcando la diferencia entre el espíritu que domina la carne y el espíritu que procede de nuestro Creador y Redentor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua. ¿Quiénes son los que están en el Mesías Yahshua? Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme el mundo anda, los que no participan de las cosas del mundo, los que son diferentes al mundo, sino que son conforme al Espíritu. ¿Entendemos? Y ahí nos lo sigue diciendo, hermano y hermana. Y el verso 5 al 8 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú durante el día? ¿En qué piensas? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu paladar? ¿Dónde está tu vida? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne, sigue diciendo el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Entendemos? Los que viven según la carne, los que viven siguiendo las mismas costumbres de antes, los que están viendo partidos de fútbol, los que están viendo novelas, los que están viendo películas, los que están comiendo, dando rienda suelta a un paladar pervertido, a lo que participa del mundo, llámese lo que llame, no pueden agradar a Elohim. Porque Tiago dice que nos convertimos en adúlteros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
Cualquiera pues que participa de las cosas del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Tiago capítulo 4, verso 4. Y Juan, el discípulo amado, dice que el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y para saber las obras de la carne, ahí lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18. El espíritu del mal me lleva al pecado y a seguir participando de las cosas del mundo. Muchos se justifican: soy pecador, tengo este defecto de carácter, soy así, moriré siendo pecador. Siguen justificando sus debilidades carnales, esperando un cambio en sus vidas, y mientras siguen esperando un cambio en sus vidas, se pronunciarán las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que nos dice así la inspiración divina: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, el que es kadosh, el que es apartado, santifíquese todavía. Si estás esperando un cambio en tu vida y no estás haciendo nada para reformar tus debilidades carnales, heredadas o cultivadas, posiblemente te des cuenta demasiado tarde, cuando se hayan pronunciado estas palabras, y si estás vivo, caigan algunas de las 7 postreras plagas sobre ti. Pero lamentablemente será demasiado tarde, hermano y hermana, demasiado tarde. Pretendemos ser obedientes, ¿verdad? Sí, decimos la ley, hay que guardarla. Yo guardo la ley. Decimos que los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. ¿Verdad que lo decimos? Y es verdad. Ningún pecador no arrepentido entrará en el reino de los cielos. Pero parece que olvidamos nuestro orgullo. No hablamos del orgullo del ser humano. Yo no he escuchado ningún tema de ningún pastor que habla acerca del orgullo. Ni siquiera de la hipocresía. Ni siquiera de los mentirosos. Ninguna de esas características, que lo tengamos alguno de nosotros, entraremos en el reino de los cielos. Pienso que presumimos lo que no somos, y estoy hablando en términos generales. Decimos que el pecador no entrará en el reino de los cielos, pero después nosotros decimos: no, es que yo soy así, nací con ese defecto, tengo esa debilidad, soy pecador, seguiré siendo pecador. ¿Qué diferencia hay entre un pecador y otro ante los ojos del cielo? ¿Qué diferencia habrá en el día del juicio final, cuando nuestros nombres aparezcan y allí estén escritos los nombres de todos los pecados que no nos hayamos arrepentido y abandonado? ¿Qué diferencia habrá? Ninguna, porque la paga del pecado es muerte, y en el cielo no entrará ningún orgulloso. Y precisamente esta última generación laodicense presume de eso: orgullo. Orgullo denominacional. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Estás bebiendo del vino del furor de la fornicación, de esa Babilonia la grande, la madre de las rameras, y te crees rico. Y no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste, hermano. Ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos.
ningún hipócrita entrará en el reino de los cielos. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Y el egoísmo? ¿Cuántos egoístas hay? Tampoco entrarán en el reino de los cielos, hermano y hermana. Somos mayordomos. Nosotros, desde el mismo momento que decimos que aceptamos a Yeshua como nuestro Redentor, nos convertimos en mayordomos. Y como mayordomos, daremos cuenta de nuestros hechos, de nuestra mayordomía. No nos pertenece nada de lo que Él nos ha dado. Él nos ha prestado para que nosotros podamos ministrar esos dones que Él nos ha dado. Dinero, casa, terreno, lo que sea. Y tenemos que dar cuenta de nuestros hechos. Tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué hemos hecho con los dones recibidos? ¿Cómo los hemos administrado? Si nosotros formamos parte del ministerio de la reconciliación, Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, nos dice así, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Elohim rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Yeshua, reconciliaos con Elohim. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación conlleva el que yo tengo que poner mis talentos, mis dones, mis recursos, mi vida entera a cumplir con la misión que Él desea para ti y para mí. Somos embajadores. Debemos representar el carácter de Yeshua, pero no entre cuatro paredes, no. No en el mismo grupo donde nos reunimos cada sábado, no. Haciendo la obra, que muy poquitos lo hacen a nivel mundial. Predicar por diferentes medios radiales, audiovisuales, el último mensaje de amor y de misericordia, a fin de preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador. Somos embajadores, y después en el capítulo 6, verso 1 nos dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. ¿Entendemos? Somos realmente colaboradores. Somos realmente embajadores del Rey Celestial. O decimos, pero no somos. A través de Facebook, no soy ningún juez, no soy ningún fiscal, no voy mirando nada, pero aparece. La gente, viajes, me voy aquí, me voy allá, gastando dinero. Restaurantes, vacaciones. Pregunto, ¿era esa la vida de nuestro Redentor? ¿Era esa la vida de nuestro Redentor? Hacer viajes de placer, irse de vacaciones a descansar o a conocer algo y no dar el mensaje. Él iba a comer a restaurantes teniendo que pagar gran cantidad para que coma. ¿Ese es el modelo que recibimos de nuestro Redentor? ¿Era esa la vida de los discípulos? ¿Era esa la vida de Saúl Pablo, por ejemplo? ¿Es ese el modelo de vida que se nos dio?
vacaciones, viajes, ir a comer aquí, ir a comer allá, gastándote dinero, cuando a lo mejor no estás haciendo nada para proclamar el último mensaje que tiene que ser dado al mundo entero. Ni estás haciendo nada por proclamarlo, ni a lo mejor tampoco estás ayudando para que otros lo puedan hacer. ¿Entendemos? Entonces, si no hemos recibido ningún ejemplo para poder hacer esas actividades que la mayoría hace, yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial que no sé lo que son hacer vacaciones, nada. Máximo me he quedado en casa 2 días sin hacer nada, porque al tercer día mi cuerpo ya me pide trabajo, ya me pide acción. Y prosigo con la labor de estudiar y de compartir su palabra. Pero bien sabe Elohim que vacaciones, gastar dinero tontamente, ni aun cuando tenía, lo hacía. Mucho menos ahora que vivo por fe. Y al vivir por fe uno tiene que administrar correctamente los dones que recibimos de Él para que tengamos o seamos buenos mayordomos. Entonces, ¿qué diferencia hay con el mundo cuando satisfacemos los mismos deseos que ellos? ¿Qué diferencia hay? Si ellos se van de vacaciones cada año, si van de viaje por aquí, si van a comer a restaurantes, ¿qué diferencia hay entre nosotros y ellos? ¿Dónde está nuestra abnegación? ¿Dónde está? ¿En qué empleamos nuestros recursos? ¿Somos realmente colaboradores, embajadores del Rey del Universo? ¿O, por el contrario, somos egoístas que pensamos tan solamente en nosotros mientras olvidamos la gran misión que debemos hacer para preparar al Redentor un pueblo bien dispuesto para recibirle? ¿Qué somos en definitiva? ¿Somos realmente sus hijos? ¿Parte de sus hijos? ¿Tendremos el verdadero espíritu o tendremos el espíritu del mundo para seguir siendo como el mundo es? Por eso, hermano y hermana, que debemos hacer como David, como salmista David. Salmo 51, verso 10, nos dice: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Entendemos? Debiéramos hacer como el salmista David cuando reconoció su pecado con Betsabé. Cuando yo reconozco mi pecado, debo hacer como David, acudir al trono de la gracia y a través del Hijo pedirle a nuestro Padre Celestial: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y nos sigue diciendo: cuando eso haya sido una realidad en nuestra vida, cuando eso haya sido una realidad en mi vida, que haya habido esa metamorfosis, ese cambio de corazón, entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque estaremos enseñando un evangelio práctico, estaremos enseñando un evangelio poderoso, y la gente verá en ti y la gente verá en mí a personas totalmente transformadas, y entonces entenderán y aceptarán que las buenas nuevas son poder, pero son poder para dejar de ser lo que antes éramos. Cantamos, pero no meditamos en lo que cantamos. Hay poder, sí, sin igual poder,
en la sangre de Yahshua. Decimos que hay poder, pero actuamos sin poder. La gente no ve en nosotros un cambio radical. La gente sigue participando de las cosas del mundo. Tengo un amigo puertorriqueño que a él le gusta mucho el béisbol y pone las cosas del béisbol, también dominó. Cosas del mundo, amigo del mundo, enemigo de Elohim, pero presume ser adventista del séptimo día. Como si el título le llevara el perdón y la redención. Y hay una gran diferencia, amigo y amiga que me escuchan. Se me pasó el tiempo. Voy a terminarlo, hermanos. Voy a leer solamente 2 pasajes para terminar, porque veo que ya se me pasó el tiempo. Salmos 139, versos 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24 dice el salmista David también: examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Entendemos, hermano y hermana? Volvemos a Isaías, Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Debemos estudiar la Sagrada Escritura y hacer como Isaías, escudriñarla y aceptarla para salir de los engaños que la Iglesia Católica ha introducido en todas las iglesias cristianas. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El sentimiento no es fe, hermano y hermana. Lo que yo pueda pensar de mí no es fe. Pueden ser frutos de un corazón no convertido. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso David decía: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Examíname. Y eso es lo que deberíamos de estar pidiendo, hermano y hermana que me escuchan. Para concluir, Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay que buscar en ningún hombre. Afortunadamente son muy poquitos los que a mí me siguen. Me alegro. Porque si me siguieran miles de personas, pensaría: no estoy predicando la verdad. Y no busco cantidad, no busco cantidad, busco calidad. Porque eso es lo que busca nuestro Padre Celestial. Manada pequeña. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que yo tampoco busco cantidad, sino intento presentar calidad, y el que tenga oído para oír, oiga. Vemos pues, para concluir, hermano y hermana, la diferencia que hay entre el Espíritu de verdad, que me libra del mismo, el Espíritu de verdad que me libra de las cosas de la carne, que me libra de las cosas del mundo, que me libra del pecado, con la diferencia del otro Espíritu que se justifica, te permite seguir pecando, te permite seguir participando de las cosas del mundo, te permite seguir participando de las fiestas del mundo, y cuando termina el tiempo de gracia, lamentablemente te darás cuenta que te habrás perdido por no haber tenido el verdadero Espíritu que, como vamos a ver en nuestro próximo tema, el próximo sábado, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Concluyo.
así como Caín mató a Abel. Y los católicos mataron a los no trinitarios, émulos, vándalos y ostrogodos. En este tiempo del fin, la historia siempre se repetirá y los trinitarios aborrecerán, despreciarán y darán muerte a los no trinitarios, porque la historia siempre se repite. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias a aquellos que han estado en directo por Facebook viendo este programa, a los que han estado escuchándolo a través de las radios. Deseo que nuestro Padre Celestial les proteja, les bendiga en este día de reposo y, si Él así nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.